La historia de WhatsApp. ¿Conoces la verdadera historia de WhatsApp? En este video te contaremos todo lo que debes saber sobre cómo se creó y creció la app líder en mensajería. En el año 2009, Jan Koum creó WhatsApp, una aplicación que permitía decirle a tus amigos qué estabas haciendo. Por ejemplo, estoy en el gimnasio, estoy de compras, estoy en una reunión. Era parecido a Twitter, pero en un entorno más cerrado, solo con tus contactos. En esos tiempos, Koum iba al gimnasio y le prohibían que entrara con su teléfono, así que tenía que dejarlo en la entrada. Y cuando salía, se enteraba que se perdió varias llamadas de sus amigos, y eso lo frustraba. En esa época, las aplicaciones móviles apenas estaban comenzando, así que a Koum se le ocurrió crear una app que le dijera a todos sus amigos que estaba haciendo sin necesidad de estarlos llamando uno por uno. Por ejemplo, estoy en el gimnasio. En ese entonces, la idea de WhatsApp era poner estados para que tus amigos supieran qué estabas haciendo en ese momento y así, saber si estabas disponible y poder llamarte. Ahora estarás pensando, vaya, Jan Koum fue un visionario. Vio una necesidad y la resolvió con un producto. WhatsApp creció y él se volvió multimillonario. Déjame aclarártelo. No es así. Nadie usaba su aplicación, ni siquiera sus amigos. Su aplicación tenía muchas fallas que drenaba la batería muy rápido, por lo que los amigos la desinstalaban y no querían usarla más. Al poco tiempo, Jan Koum, desilusionado, pensando que su app no estaba funcionando, pensó en buscar un trabajo en vez de estar jugando al emprendimiento. Sin embargo, fue su socio, Brian Acton, que lo convenció de no rendirse y de darle unos meses más. Te preguntarás cómo WhatsApp pasó a ser la tercera red social más usado en todo el mundo, con miles de millones de usuarios, luego de ser una app que nadie quería usar. Como Jan Koum, un hombre que escapó de Ucrania por la discriminación hacia los judíos, llegó a Estados Unidos, trabajó limpiando pisos y vivió de vales de comida, creó una de las apps más grandes del mundo. Entonces sigue escuchando, porque te explicaré cómo sucedió. ¿Cómo WhatsApp logró tener éxito? Una de las principales razones por las que Jan Koum llegó tan lejos fue porque vio el potencial de la programación y a los 18 años empezó a aprender de forma autodidacta utilizando libros usados. En esos tiempos no existían plataformas de educación online como EduTeam, pero Koum se las arregló. Se metió en un grupo de hackers y pudo acceder a trabajos de tecnologías. El más importante fue en Yahoo, en 1998. Allí conoció a Brian Acton, quien sería su socio en WhatsApp más adelante y con quien trabajó en Yahoo por casi 10 años. En el 2007, en el mismo año en que Steve Jobs lanzó el iPhone al mercado, Brian Acton y Jan Koum decidieron renunciar a Yahoo y darse un año sabático viajando, conociendo el mundo y reflexionando sobre sus vidas. Cuando regresan, Koum se compró su primer iPhone debido a su creciente popularidad y se dio cuenta de que las apps móviles tenían bastante potencial. En ese momento, las apps móviles eran algo bastante nuevo. Entonces, se le ocurrió crear una app para mostrar estados. Sin embargo, anteriormente mencionamos que nadie quería usar su aplicación porque tenía fallas y drenaba la batería de los teléfonos, pero todo cambió cuando el iPhone lanzó las notificaciones Push. Ellas te permiten que te enteres de cosas sin tener que entrar a las apps. Eso fue un golazo para Koum. Allí fue cuando lanzó la segunda versión de WhatsApp, incluyendo las notificaciones Push, que permitían que tus contactos vieran tus estados y que el teléfono te avisara dónde estaban tus amigos. Pronto las personas comenzaron a usar los estados como si fuera un chat. WhatsApp acabó con los SMS, pero aparte de las notificaciones, Koum hizo una jugada maestra. Te permitió iniciar sesión a la app con tu número de teléfono. Recuerda que en esos momentos existía BlackBerry y Skype. Ambas usaban contraseñas y eso podía ser tedioso de recordar. Además, también estaba en el mercado los SMS, pero eran caros. Comunicarte por mensaje de texto en la época pre-WhatsApp era muy caro, se te agotaba el saldo
y tenías que estar constantemente recargando saldo. Por lo tanto, el hecho de conectarte solo con tu número de teléfono, de agregar los contactos con tu número, lo hacía prácticamente el reemplazo de los SMS. Con el crecimiento de WhatsApp, las operadoras comenzaron a dar tarifa plana a los SMS. Pagas tanto dinero y puedes usar todos los SMS que quieras. Pero ya era demasiado tarde. Otro gran plus de WhatsApp, la principal diferencia entre esta app y los SMS que incluían los teléfonos, es que WhatsApp usaba Internet para enviar los mensajes, por lo que no tenían un costo agregado más que el consumo de datos. Además, que permitía comunicarte con todo el mundo. Claro, en ese momento solo estaba en Estados Unidos, pero Comp ya estaba pensando en esa proyección y así evitar las costosas tarifas de llamadas internacionales. Con estos cambios, la app que nadie quería utilizar sumó en pocos meses más de 250,000 de usuarios, y ese rápido crecimiento le ayudó a Jan Koum a convencer a unos excompañeros de Yahoo de invertir en WhatsApp. Al final, logró recaudar $250,000 de sus amigos. El crecimiento masivo de WhatsApp. En ese momento, WhatsApp solo era una app de iPhone, pero cuando llegó a los líderes del mercado del momento, Nokia y BlackBerry, reventó. También llegó a Android, pero en esa época era un sistema nuevo. WhatsApp se hizo mundial y empezaron a recibir inversionistas, superaron los 1.000 millones de capitalización de mercado y de allí solo fueron cuesta arriba. Probablemente te estás haciendo la pregunta del $1.000.000. ¿De dónde ganaba dinero? Eventualmente salía simplemente de los inversionistas que estaban quemando plata, esperando que se encontrara un modelo de negocio de WhatsApp. Para el 2013, solo 3 años después, tenía más de 200 millones de usuarios a nivel mundial. Otra razón que explica el crecimiento de WhatsApp se debe al famoso efecto red. Significa que el atractivo de una app o producto está en la red que se forma alrededor. Por ejemplo, Telegram puede ser una mejor app que WhatsApp, pero si en Telegram no están tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu novia o novio o tu familia, entonces ya no resulta tan atractivo. No importa qué tan bueno sea. El efecto red permitió que WhatsApp creciera de forma exponencial. Un año después, en 2014, el año que Facebook compró a WhatsApp, ya tenía 400 millones de usuarios. Un poco más de un año, duplicó su cantidad de usuarios. La compra de WhatsApp. WhatsApp había empezado a cobrar $1 al año, y parecía que habían encontrado un modelo de negocio bastante justo y económico, pero no contaban con la astucia de un gringo y una app llamada Onavo. Onavo era una aplicación que supuestamente era un VPN, una app que Facebook había comprado, y lo que hacía era espiarte, por lo que sabía qué aplicaciones utilizaba la gente. De esa manera, Facebook se dio cuenta que había una app llamada WhatsApp que estaba ganando popularidad y que las personas usaban más que Facebook Messenger. Y entonces lo decidió. Tenía que comprarla. 2 años atrás, en el 2012, Facebook compró Instagram por $1.000 millones, creando el término unicornio. Porque los periodistas y personas del mundo de los negocios no podían creer que haya comprado una empresa sin modelo de negocio, sin ingresos, con tan pocos empleados y con tantas fallas técnicas por una enorme cantidad de dinero. La compra de Instagram fue una locura, pero la de WhatsApp fue muchísimo mayor. Ni los analistas ni los expertos del mundo lograban entender cómo Mark Zuckerberg gastó tanto dinero comprando la aplicación. Pero ellos no tenían los datos de Onavo, que permitían ver la curva casi vertical de crecimiento de WhatsApp. No era tanto ser visionario, sino tener los datos a la mano. Se pagaron $4.000 millones en efectivo y el resto en acciones de Facebook, que igual es un gran negocio porque a la fecha de hoy vale mucho dinero. Una de las cosas que los analistas criticaban de la compra de Facebook era que WhatsApp era una app insegura, que, con técnicas de hacking no tan avanzada, podía romperse y cualquier ver los mensajes porque no tenía cifrado. Fue dentro de Facebook que se agregó el cifrado de extremo a extremo,
que en pocas palabras significa que el remitente tiene una llave y el receptor otra, y, solamente con esas llaves, se pueden descifrar los mensajes. Si un tercero captura algún mensaje, no podrá descifrarlo porque no tiene esas llaves de cifrado. ¿Fin a la luna de miel? Los directores de WhatsApp entraron a cargos directivos dentro de Facebook y se les prometía autonomía e independencia, lo mismo que Facebook le prometió a Instagram. Pero fue una mentira. Lo más irónico es que el creador y CEO de Instagram, Kevin Systrom, fue la persona que convenció a Jan Koum de vender WhatsApp. Él no quería, pero Kevin Systrom le dijo su experiencia, hasta ese momento, que Facebook los compró y tenían independencia. Se cumplieron todas las promesas y estaban creciendo. Claro, solo habían pasado 2 años, todavía seguían en la luna de miel. Sin embargo, en 2018 se rompe la luna de miel de Facebook y WhatsApp por el famoso escándalo de Cambridge Analytica. Un resumen de la polémica. Una agencia de análisis de datos europea accedió a los datos privados de usuarios de Facebook y mapeó a todos sus amigos para clasificarlos de manera psicológica y poder mandarles mensajes manipuladores. Esto fue el punto de inflexión para que los fundadores de WhatsApp dejaran Facebook y crearan una campaña llamada Delete Facebook. Actualmente, ¿cómo WhatsApp gana dinero? WhatsApp todavía no tiene un modelo de negocio, por lo que sigue quemando dinero. Incluso, sacaron WhatsApp Business para que las empresas utilizaran WhatsApp para atender a sus clientes. Pero no ocurrió nada allí. Hace un año, en enero de 2021, cuando WhatsApp anunció que dejaba que tus datos se compartan con Facebook para que ellos hicieran match con su usuario en Facebook y pudiera meter publicidad, y si no lo aceptabas, era mejor que te despidieras de tu cuenta de WhatsApp. Eso causó tanto revuelo que hubo una migración masiva, la más grande actualmente. Más de 100 millones de usuarios abandonaron WhatsApp y se fueron a Signal y Telegram. WhatsApp es una tecnología muy interesante, y su historia de crecimientos y caídas lo es aún más. Sin embargo, una moraleja que nos deja esta historia es que Koum, gracias a la programación, consiguió un buen trabajo y creó una aplicación que le llevó a ser uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Todavía no sabes programar? Será mejor que veas nuestros demás videos completamente gratis y recuerda, no te detengas hasta convertirte en el profesional que quieres. Sígueme, dale like y comparte.